Tenemos a nuestra disposición una serie que nos llega de Japón, y como casi todo lo que hace Japón, impecable, que a lo largo de sus 10 episodios nos tiene sentados al borde de la silla, muy atentos, con un tema complicado en estos tiempos. Japón se hunde, un pueblo esperanzado. Ese es el nombre de la serie y ya parece una contradicción desde el título, ¿no? Japón se hunde, pero hay un pueblo esperanzado. Así que eso ya es un muy buen gancho, porque uno se imagina ya una catástrofe, un apocalipsis, un final, quién sabe qué, y de pronto están esperanzados. Como dije recién, todo lo que viene de Japón o casi todo es impecable y esta serie lo es. Como dice el título, Japón se empieza a hundir. Y la primera parte tiene que ver con la burocracia, con las guerras económicas, con la política, con las internas en el gobierno. Es un tema que por ahí lo tenemos muy fresco, ¿no? Y por supuesto, y ahí es donde viene la parte que uno se plantea, ¿esto es ciencia ficción o es un adelanto de lo que puede venir? Y es lo que tiene que ver con el cambio climático y sus consecuencias. Esto es algo que estamos viviendo ahora. La serie lo ubica en el año 2023, lo corre para adelante, patea para adelante la historia, pero no estamos tan lejos. De hecho, no hace mucho hubo una noticia desgarradora realmente, porque hay un país insular que lentamente se está hundiendo en estos momentos. Así que la propuesta de Japón se hunde no parece tan descolocada. ¿De qué se trata esto? Hay una serie de sismos, de terremotos, que parece que tienen un correlato interno en el fondo del mar. Recordemos que Japón es una sucesión de islas, y que tiene que ver también con las acciones de los hombres. Y aquí empezamos con la política y la burocracia y los negocios y los intereses y las acciones y todo lo demás. Y se trata de el impulso que dio el gobierno de Japón a un emprendimiento que aparentemente es ecologista y que tiene que ver con guardar en grietas en el fondo del mar algunos contaminantes para que no estén en la superficie. Sí, parece muy loco, pero la forma en que está presentado se lo creen y lo llevan adelante. ¿El problema cuál es? Que obviamente generan un desequilibrio allá en el fondo del mar, que es detectado por un sismólogo, un científico, que tal vez es el único personaje, que se sale de esa impecabilidad y de esa postura que tienen los japoneses tan correcta, tan prolija, tan controlada, porque realmente es el perfil de un científico, ¿no? Despeinado, enojado, con mucha ira y que por supuesto ha sido echado de todas partes porque nadie le creyó. En realidad se trata, y lo vamos a ir viendo, de intereses económicos que estaban en contra de lo que él planteaba. ¿Qué planteaba él? Que esto de poner contaminantes en el fondo del mar había generado un desequilibrio aún mayor del que ya tenía esa zona de sismos, y se han ido provocando una serie de sismos en cadena que tal vez no parezcan fuertes, que solamente pasarían en las noticias como una cosa más, pero que implican algo que es aterrador, y es que en el fondo del mar las placas se están moviendo muy lentamente, tal vez muy inadvertidamente, pero que en la ecuación final Japón se va a hundir. Este científico loco, que tiene todas las características del personaje de un científico loco, pero japonés, se enoja muchísimo, grita, tiene así como muchos momentos de exabruptos, porque él dice que se va a hundir la parte más importante de Japón, que es donde está Tokio, una provincia o una prefectura, como le dicen ellos, se va a hundir indefectiblemente. Nadie le cree. De hecho, las eminencias del país tampoco. Y casi nadie le presta atención. Y acá empieza otra parte que tiene que ver con la política y el gobierno.
En el año 2023 el Japón tiene, además de su primer ministro y el vicepresidente, diríamos, de este primer ministro, tiene lo que se llama el Consejo del Futuro, que es un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que son los que plantean soluciones para el futuro del Japón. Una cosa rara, ¿no? Porque más allá de los ministros que no los vemos, o del gabinete que casi no se ve, sí se ve este consejo que está justamente formado por jóvenes que son los que en el futuro van a tener que lidiar con las consecuencias de lo que pasa en el presente. En ese consejo se destacan 2 miembros que son amigos de hace mucho y además son los protagonistas de esta historia. En realidad la historia tiene varios protagonistas. Y lo que tiene de excelente también la serie es que no hay héroes ni villanos. De pronto parece que el peor de todos los villanos termina siendo el salvador. La que creíamos que era una metida, mentirosa y manipuladora termina siendo la mano derecha del que nos va a salvar a todos, o por lo menos va a salvar a Japón. El tema es que sí se comprueba muy lentamente que Japón se va a hundir. Las primeras pruebas están a la vista, aunque nadie las quiera ver. Y acá empieza también una lucha intestina entre el primer ministro y lo que sería el viceprimer ministro o el vicepresidente, que son 2 personajes muy antagónicos. Y acá hay que hacer una parte para la elegancia impecable del primer ministro, que parece un modelo y que está siempre impecable en todos los sentidos, ¿no? También en sus conductas y en su presentación. Y este otro que hace un rol antagónico en el mismo gobierno, que pareciera ser una especie de oposición o de un partido dentro del otro partido, pero que continuamente le está haciendo la guerra y lo está cercando. Les aseguro que a este viceprimer ministro lo odiamos todos. Pero dentro de la excelencia que tiene esta serie, este argumento y este desarrollo de personajes, vamos a ir cambiando nuestra opinión sobre estos personajes. Bueno, Japón se empieza a hundir. Y lo muy bueno que nos presentan es que no es un cine catástrofe. No se trata de efectos especiales, de gente muriéndose y de... Sí, claro que hay de eso. Pero no es en lo que focalizan. Lo que están focalizando es justamente en todas estas riñas que tienen que ver con la política y los negocios y los intereses económicos, y también en la angustia de las personas que, confiando en el gobierno, y acá tenemos esta impronta que tienen los japoneses de confiar en sus gobernantes, que confían en que no va a pasar nada hasta que pasa. Y como les digo, no nos muestran minutos y minutos y minutos de catástrofes, sino personas sufriendo. Tiene mucho que ver con las miradas, con las expresiones, con la angustia. Hay muchísimos primeros planos y ahí es donde destacamos a los actores, porque a través de sus miradas y de sus expresiones estamos viviendo la catástrofe que empieza a ocurrir en Japón cuando finalmente se hunde. No se hunde todo de golpe, se hunde una parte y ahí es donde empieza el resto de la historia. Cada capítulo parece una historia en sí misma porque va mostrando las distintas etapas, la incredulidad, las luchas internas, la búsqueda de soluciones, esto de discutir política y economía en vez de la salvación de una población, o los egos de las personas que intervienen. Y entonces, cada cosa que va pasando nos lleva a otro rumbo. Porque cuando finalmente se concreta la realidad de que se va a hundir el Japón, ¿qué se hace con los 120 millones de habitantes que tienen esas islas? Ese momento empieza a ser muy difícil para seguir porque realmente uno se plantea, nosotros podemos plantearnos, aquí por ejemplo en Argentina, ¿qué pasaría si nos enteramos que se hunde la mitad del país? O que se hunde todo el país. ¿A dónde nos vamos? ¿Quién nos recibe? Porque de a uno podría ser fácil. Pero acá el gobierno tiene que pensar en 120 millones de habitantes que tienen que irse a alguna parte. Así que empiezan también aquí a tallar las cuestiones internacionales. Algunos países no quedan muy bien parados
Pero como les dije, como cada episodio tiene su novedad y nos lleva para un rumbo distinto, esto también va a ir cambiando. Sin embargo, aunque uno pensaría, bueno, es una catástrofe, los van a recibir, los japoneses tienen mucho poderío económico, tienen muchas empresas, bueno, no es tan fácil. No es tan fácil porque hay que recibir 120 millones de inmigrantes. Y además, ante el dolor de perderlo todo, también está el dolor de disgregarse, de que vayan unos para un lado y otros para otro y tener que ir a países tan opuestos como China o Estados Unidos o Australia o vaya a saber qué. Esa parte es dura, es difícil, porque además todo eso está enrevesado con novedades sobre si se hunde, si no se hunde. Y para completar toda esta historia, surge una epidemia. Bueno, les dije que la serie es excelente. La serie es una joya. Yo quiero resaltar algo más. Además de la historia en sí, que no me canso de decirlo, es excelente. Es una propuesta brillante. Y tiene que ver con la cultura del Japón. Las reverencias. Eso nos sorprende a nosotros aquí. Nosotros somos de abrazar y dar la mano y emocionarnos y abrazarnos más fuerte todavía. Pero ellos hacen reverencias. Tanto la reverencia de sumisión como la de pedir por favor, como la de agradecer. Son muy fuertes, conmueven profundamente y hay algún momento en el que uno se quiere parar y también hacer una reverencia. ¿Cómo se hace para ser presidente de un país o primer ministro y pedir al mundo que les dé una mano y reciba gente que si no se va a hundir en el mar? ¿Qué reverencia puede hacer un país entero hacia el resto del mundo pidiendo ayuda? Japón se hunde, un pueblo esperanzado, una joya, totalmente recomendable y a lo mejor hasta para ver más de una vez.